Bienvenidos a un nuevo resumen Free Becky. ¿Pensaron que me había olvidado? Jamás, eso nunca va a pasar. Aunque tuve que darme un pequeño receso, puedo decirles con seguridad es que de Free Becky nunca tuve receso. Ellas siempre han estado ahí. De hecho, muchas veces ellas son mi motor, esa energía que te recuerda por qué amas tanto este fandom y por qué vale la pena seguir creando contenido para ustedes. Así que si estuvieron esperando este resumen, hoy vamos a compensar la espera. Porque en este video vamos a repasar todo lo que ha pasado recientemente con nuestras chicas, desde nuevos proyectos, eventos, moda, entrevistas, actuaciones, momentos virales y por supuesto mucho contenido Free Becky. Y como han pasado tantas cosas, decidí organizar este resumen por capítulos, para que podamos disfrutar cada tema con calma y no perdernos ningún detalle. Así que ahora sí. Prepárense, porque empezamos con este gran resumen Free Becky. Siguen saliendo más imágenes de ensueño de The de 4 elementos. Y sinceramente, lo que estamos viendo está superando por muchísimo todas las expectativas que teníamos. Porque una cosa es imaginarlo, y otra muy distinta es ver a Free y Becky completamente metidas en sus personajes, con esa intensidad que ya se siente incluso en unas simples fotos. De verdad, nuestras Free Becky van a sacarla del estadio con estas actuaciones. Se siente. Se nota. Hay algo en la energía de este proyecto que promete muchísimo. Y mientras más material sale, más difícil se hace la espera. Porque sí, todavía faltan 2 meses para el estreno. Y la ansiedad ya nos está pasando factura. Pero si hay algo que nos está dejando completamente débiles, es esa dinámica que ya se empieza a ver entre los personajes. Porque Free protegiendo a su princesa. Dios mío. Eso se ve como una de las cosas más hermosas que nuestros ojos van a presenciar en esta historia. Esa mujer tiene una cara de que da la vida, y un chin más por ella. Y uno aquí. Simplemente observando cómo el corazón se nos derrite escena tras escena. Y por cierto, si quieren ir entrando más en el universo de esta historia, les cuento que estoy narrando 4 elementos elemento por elemento a mi estilo. Así que pueden encontrar todos los capítulos aquí mismo en el canal. Pero por si el ataque emocional no fuera suficiente. ¿Escucharon la canción de Becky para 4 elementos? Porque yo necesito saber cuántas de ustedes se derritieron igual que yo. Esa voz dulce de Becky. De verdad que es otro nivel. Suena tan suave, tan delicada, que literalmente parece que estuvieras escuchando a un ángel cantar. Y si esto es solo un adelanto de lo que viene con The honestamente no sé cómo vamos a sobrevivir al estreno. Y mientras todo esto pasaba con 4 elementos. Becky también nos regaló algo que el fandom siempre ama ver. Un vlog muy especial en Los Ángeles, nada menos que acompañada por su hermano. Y una de las cosas más lindas del video es que se ve a una Becky muy natural, muy relajada, simplemente disfrutando el viaje. Durante el vlog cuentan que el viaje estuvo lleno de actividades. Tenían eventos, cenas importantes y también reuniones de trabajo que, por ahora, todavía son secretas. De hecho, en un momento mencionan que tuvieron una muy buena reunión con una agencia, aunque no podían revelar cuál era. Así que claramente, Becky está moviéndose en grande a nivel internacional. También visitaron algunos lugares icónicos de Los Ángeles, como el Hollywood Sign, y más tarde se fueron a ver el atardecer en Santa Mónica, donde grabaron unas imágenes preciosas frente al mar. Pero algo que también llamó mucho la atención del fandom fue ver la dinámica entre Becky y su hermano. Porque él mismo decía que normalmente su trabajo está en el mundo de las inversiones, algo completamente distinto a crear contenido. Pero que estaba disfrutando mucho esta experiencia porque le permitía pasar tiempo con su hermana. Y entre bromas, smoothies saludables, buscar un famoso puesto de jugos, y simplemente caminar por la ciudad. El blog terminó mostrándonos una versión de Becky muy real y muy cercana. Al final del video, antes de regresar a Asia, Becky también comentó que el viaje a Los Ángeles fue increíble, que aprendió muchas cosas nuevas, y que muy pronto nos contará más sobre lo que viene. Y ustedes saben lo que eso significa. Cuando Becky dice que vienen cosas, el fandom empieza a prepararse. Y hablando de Becky, recientemente también tuvo un space con los fans, donde habló de muchas cosas interesantes,
desde su salud hasta algunos de sus proyectos más intensos. Primero que nada, tranquilizó bastante al fandom porque confirmó que su salud ha mejorado. Contó que está tomando vitaminas todos los días y también una bebida llamada Bioactive, que según ella le ayuda con la energía, el colágeno y la piel, y además dice que sabe delicioso. Sin embargo, también reveló que hace apenas unos días tuvo que ir al médico. Pero esta vez no fue por los pulmones, sino por los ojos, porque tenía presión ocular alta. Y todo esto parece estar relacionado con la mala calidad del aire en Bangkok y también con algo que pasa mucho durante las grabaciones, el uso constante de humo artificial y polvo en los sets, que se utiliza para crear atmósferas en las escenas. Así que entre el aire contaminado y las grabaciones, su cuerpo simplemente necesitó un pequeño chequeo. Pero además de hablar de su salud, Becky también compartió cosas muy interesantes sobre sus personajes. Por ejemplo, cuando le preguntaron sobre Bayo en 4 Elements, dijo que al principio el personaje es muy coqueto, pero que todo cambia cuando conoce a la princesa Blue. Y aquí es donde se puso muy interesante, porque Becky contó que últimamente ha tenido que cambiar constantemente entre personajes. Un día está interpretando a Blue, luego pasa a Elena, después vuelve a Blue, y así sucesivamente. Y según ella misma dijo entre risas, ese cambio constante casi la vuelve loca. Pero si hubo un tema que generó mucha conversación fue su versión de Nano. Muchos fans le preguntaron sobre esa voz tan inquietante que usa en el personaje, y Becky explicó que en realidad Nano no tiene una sola voz. Ella diseñó el personaje para que cambiara dependiendo de la persona con la que interactúa, casi como si estuviera seduciendo o manipulando de distintas maneras según la situación. También habló con mucha honestidad sobre las críticas que recibió cuando se anunció que interpretaría a Nano. Dijo que desde los talleres ya se estaba preparando para eso, porque sabe lo icónica que es la serie original y lo talentosa que es la actriz anterior. Pero decidió hacerlo a su manera. Y aunque reconoce que algunas críticas fueron fuertes, incluso sobre su apariencia, también dijo algo que muchos fans valoraron mucho. Que acepta la crítica constructiva, porque siempre quiere mejorar como actriz. De hecho, contó algo muy curioso sobre el personaje. Interpretar a Nano, para ella, fue casi como una terapia. Porque siempre le ha interesado el lado oscuro de la psicología humana, algo que estudió en la universidad, y poder explorar eso en un personaje fue una experiencia muy particular para ella. También adelantó que por ahora no está haciendo muchos fan meetings, porque está reservando algunas cosas para un proyecto musical especial en el que está trabajando. Y antes de despedirse del Space, Becky dejó varios momentos muy lindos con el fandom. Dijo que últimamente algo que la ayuda a sentirse en paz es el amor propio, porque reconoce que está trabajando una cantidad de horas realmente intensa y necesita recordarse que también debe cuidarse a sí misma. Así que sí, entre proyectos, personajes complejos y viajes internacionales, Becky no está parando ni un segundo. Y entre tantos proyectos, viajes y grabaciones, hubo un momento mucho más sencillo, pero que también llamó mucho la atención del fandom. Porque para quienes no lo sabían, hubo elecciones en Tailandia. Y nuestra Becky, como buena ciudadana, fue a votar. Algo que muchos fans destacaron mucho, porque demuestra que, a pesar de todo el ritmo de trabajo que lleva, también cumple con sus responsabilidades cívicas. Y pasando ahora a otro tema. Nuestra conejita también nos dio una noticia que tiene al fandom bastante emocionado. Porque Frin ya empezó a compartir cositas de su nuevo proyecto, La Bruja de Siam. Y sí, ella tendrá un papel en esta exitosa serie, lo que significa que se viene otro personaje interesante para su carrera. De hecho, recientemente estuvo en su primera lectura de guión junto al resto del reparto, y en las fotos y videos que salieron se la veía súper sonriente, relajada y muy feliz de comenzar esta nueva aventura. Y algo que nunca cambia con Frin, es su personalidad chispeante y bromista. Porque incluso en medio de ese ambiente profesional de lectura de guión, ella siempre encuentra la forma de soltar algún comentario divertido. Como cuando dijo eso de la fila Frin. Y yo no pude evitar pensar, ¿la fila Frin? ¿Acaso así estaba la fila fuera del baño donde estabas? Porque si es así. Te amo, chica coqueta. Saltamos ahora a uno de los momentos más especiales de este mes. Porque nuestra reina conejito adorable tuvo su evento Carta de Amor a una novia fanmet en Taipei, Taiwán.
Un fanmade donde Freen vivió momentos realmente inolvidables con sus fans. Desde que apareció en el escenario, se la veía radiante. Con un atuendo elegante, impresionante, de esos que simplemente te obligan a mirarla sin poder apartar los ojos. Y cuando empezó a cantar, ahí fue cuando el fandom realmente se derritió. Porque una de las canciones que interpretó fue Photograph. Y sabemos perfectamente lo especial que es esa canción para el fandom Freen Becky. Así que escucharla cantarla en su fanmade, integrándola como parte de su propia historia con los fans, fue simplemente un momento muy emotivo. Pero claro, siendo un fanmade de Freen, también tenía que haber momentos caóticos y divertidos. Porque los fans no paraban de lanzarle indirectas, preguntándole cosas como: ¿dónde está tu novia? ¿Extrañas a Becky? Y la reacción de Freen fue absolutamente impagable. Su cara lo decía todo. Como si estuviera tratando de no delatarse demasiado, mientras repetía: paren de bromear. Pero mientras lo decía, ya estaba roja como un tomate. Definitivamente, la pusieron en aprietos. Durante el evento también cantó varias canciones más, que fueron prácticamente una serenata de amor para los fans. Y cuando interpretó Tirac, de verdad, fue un poema para los oídos. En ese momento uno solo podía pensar: mi Freen, ¿qué querías hacer exactamente? ¿Derretirnos el corazón? Pues felicidades, lo lograste. Después vino la parte de la entrevista, donde habló de varios de sus proyectos. Sobre 4 elementos, comentó que la historia que está grabando con Becky será muy divertida, pero de una manera diferente. Explicó que su personaje tendrá varios roles, incluyendo policía, guardaespaldas y guardia de seguridad. Así que sí, se vienen escenas físicas, peleas y bastante contacto en la historia. Y también mencionó que espera que los fans sigan atentos al personaje junto a Pilom. Luego habló un poco de su nueva serie La Bruja de Siam. Contó que su personaje, Irene, es francesa, así que uno de los desafíos será hablar francés. Pero además tendrá que trabajar mucho con la imaginación, porque el personaje hace hechizos y deseos, lo que significa que habrá muchas escenas con efectos especiales. Así que para Freen, el reto aquí será el idioma y la fantasía del personaje. Pero uno de los momentos más divertidos del fanmade fue, sin duda, la interacción con los fans. En un momento le preguntaron, si Freen fuera una bruja, ¿en qué convertiría a los fans? Y cuando los fans respondieron que querían ser perritos Fluffy, Freen contestó riendo: entonces me los llevaré a todos a casa como mis mascotas. Otra fan incluso bromeó diciendo que Freen había olvidado llevarse un perro a casa, porque todavía estaba en Taiwán. También hablaron de 4 elementos, y cuando los fans empezaron a decir frases del proyecto, Freen simplemente no podía parar de reír. En otro momento preguntó si ya habían comido. Y un fan respondió que no porque no tenía dinero. Y Freen simplemente estalló en carcajadas. Pero también hubo momentos muy dulces. Cuando preguntó a los fans: ¿me extrañan? Y todos respondieron que sí. Ella contestó: yo también los extraño. Durante el evento también recibió muchos regalos, se la vio jugando con los fans, haciendo caras graciosas, riendo, posando para fotos. Siendo simplemente esa Freen espontánea que tanto ama el fandom. Pero como suele pasar en estos fanmade, los fans también prepararon un video especial para ella al final. Un recopilatorio de momentos, recuerdos y mensajes. Esos videos que siempre se sienten como un abrazo directo al corazón. Y lo que nadie sabía en ese momento, es que Freen realmente iba a necesitar ese abrazo.
porque poco después del FanMed, recibió una noticia muy dura. Su abuelita por parte de padre falleció. Es uno de esos golpes que la vida no avisa. Pero nuestra Frin enfrentó ese momento con mucha fortaleza. Y también con algo que siempre ha estado a su lado. El cariño inmenso de sus fans. One, number two, number three, four, five, number 7-Eleven. Is there any local food you would like to try? 想吃臭臭豆腐来咯，那你们要说射我。爱心。不可能这么可爱吧 Which one you want to choose? One, number one. We'll do the music and you can dance. Okay. 可爱吗 ？One, two, three. 哇 ，Which 肥肥的女巫，待会她会到后台签专属的名字给你。Y como si el destino estuviera perfectamente sincronizado. El mismo día ambas nos regalaron contenido. De un lado Frin mostrándonos un poco de su día a día. Y del otro lado Becky, dejándonos en el suelo de lo hermosa que estaba. Y es en momentos como estos donde quienes estamos desde el principio sentimos algo muy especial, porque ver hasta dónde han llegado y todo lo que están logrando. De verdad llena de orgullo al fandom. Pero ahora sí, vámonos hasta Italia. Porque Becky viajó nada menos que a la Milan Fashion Week, invitada por la marca Tots. Y desde el aeropuerto en Tailandia ya sabíamos que este viaje iba a ser grande. Porque Becky fue despedida por sus fans, sus ángeles, que como siempre nunca la dejan caminar sola en ningún logro de su carrera. Estaban bromeando con ella, tomándose fotos, y Becky, como siempre, sonriente y cariñosa con todos. Pero también hubo una despedida muy especial. Porque allí estaban sus padres, su hermano, su fiel compañero de aventuras. Y también su perrijo Bonbon. Aunque claro, Boba todavía no tiene permiso para ir a aeropuertos. Según contaron, todavía no es tan bien portada, así que tendrá que esperar a que madure un poquito más. Pero ahora hablemos de ese look del aeropuerto. Porque Becky literalmente gritaba reina de la moda por todos lados. Vestida de Tots de pies a cabeza, con un look marrón elegantísimo que se veía absolutamente espectacular. De verdad, esa mujer hace que cualquier outfit se vea de lujo. Y tengo que decirlo. Desde ahora estoy empezando una recolecta. Porque esa cartera. Dios mío. ¡Qué cartera tan hermosa! Aunque siendo honestas, en sus brazos se veía todavía más bella. Pero hay algo que los fans no dejaron pasar. En una de las fotos, Becky está apoyando la otra mano sobre un anillo. Y claro, el fandom inmediatamente activó el modo detective. Porque además estaba sonriendo como si estuviera presumiendo algo. Así que yo solo pregunto. ¿Qué escondes, Beck? Becky, I'm from Peru. Sí, pues, Becky, when will you come to join? Becky is I wish I could. Mokos Matcha. Yeah, she told me to come by. Becky, can say hi to Peru? Hi, Peru. Gracias. Y por supuesto, no podía faltar su famoso dedo meñique. Ese dedo ya tiene fandom propio. Y sí, yo soy oficialmente la presidenta del club de fans del meñique de Becky. Porque está claro que ese dedo también hace milagros. Pero lo más impresionante fue lo que pasó cuando llegó a Milán. Porque una multitud de fans la estaba esperando. Becky se veía genuinamente sorprendida y feliz de ver a tanta gente apoyándola incluso en Italia. Se tomó el tiempo para dar autógrafos, saludar y agradecer. Welcome to Italy, Becky. Welcome to Italy. Hope you eat a lot. A lot of recommendations. Y durante toda la semana la vimos aparecer con looks dignos de princesa. Cada outfit parecía más elegante que el anterior.
Y todo esto en medio de una agenda bastante intensa, cumpliendo con eventos, sesiones y apariciones oficiales. Hasta llegar a uno de los momentos más importantes. La gala de Tod's, donde Becky simplemente deslumbró. Y es imposible no sentir orgullo viendo esto. Porque las marcas confían en ella, invierten en su imagen, y la están posicionando en escenarios internacionales cada vez más grandes. Y para que tengan una idea del nivel del evento, la Milan Fashion Week 2026 se celebró del 24 de febrero al 2 de marzo y reunió a algunos de los nombres más importantes de la industria. Hubo debuts muy esperados como María Grazia Chiuri en Fendi, cambios creativos en Gucci, y desfiles en lugares icónicos de la ciudad como el Cuadrilátero Della Moda y Vía Tortona. Es decir, el epicentro mundial de la moda. Y allí estaba nuestra Becky. Nada menos que como invitada especial de Tod's en el front row del desfile Fall Winter 2026 a 2027. Su presencia fue tan fuerte que incluso en redes sociales dominó la conversación. El hashtag BeckyXTod's Fashion Week 26 generó más de 500,000 de menciones, posicionando a la marca entre las más comentadas de toda la semana. Y lo más impresionante es que Becky estaba compitiendo digitalmente con estrellas globales, incluso del K-pop. Y aún así, se robó el show. En Milán quedó muy claro algo que el fandom ya sabía. Becky ya no es solo una estrella en Asia. La trataron como una verdadera embajadora global de la moda. Desde su llegada con ese estilo de quiet luxury, hasta sus apariciones en medios como Vogue, Elle Singapur y Cosmopolitan Italia. Todo apuntaba a lo mismo. Becky Armstrong está jugando en otra liga. Y honestamente, a quien le guste, y a quien no también. Ahora otro evento que nos dejó sin aliento de tantas emociones. Uno de los eventos más importantes del año para nuestra conejita Frin. La premier de su primera película de terror, La Mancha. Y desde el principio sabíamos que este proyecto iba a ser algo grande. Porque desde que la productora Beyond Cloud empezó a compartir los detrás de escenas y talleres de actuación, ya se notaba que Frin estaba entrando en una etapa completamente nueva de su carrera. En esta película, Frin interpreta a Namsae. Un personaje muy diferente a todo lo que habíamos visto de ella antes en los dramas GL. Aquí entramos en un terreno mucho más oscuro, intenso y psicológico. La Mancha mezcla misterio, terror y un poco de comedia negra, y la historia gira alrededor de una noche llena de secretos, de esas decisiones que dejan una mancha imposible de borrar. Y en medio de todo ese caos está Namsae. Un personaje con una energía seductora, misteriosa y emocionalmente compleja. Nada de la heroína dulce que muchos conocían. Aquí vemos a una mujer con miradas intensas, voz provocadora y una presencia que domina cada escena. De hecho, muchos espectadores que ya pudieron ver la película dijeron algo muy interesante. Que Namsae es ese tipo de personaje que puede molestarte, pero al mismo tiempo es imposible odiarla. Y eso habla muchísimo del trabajo actoral de Frin. Porque crear un personaje así no es nada fácil. En la película también comparte pantalla con actores muy fuertes como Apo Nattawin e Infabara, lo que elevó muchísimo la expectativa del público. Y cuando llegó el gran día, el Paragon Hall se vistió completamente de gala. Una de las salas más exclusivas del centro comercial se transformó en una alfombra roja espectacular, donde desfilaron todos los protagonistas. Pero seamos honestas, nuestra Frin brillaba como una estrella. Antes del estreno hubo una rueda de prensa con el elenco, donde hablaron sobre el proyecto y lo que significó para cada uno. Cuando le preguntaron a Frin qué hacía diferente esta película respecto a sus trabajos anteriores, respondió algo muy interesante. Dijo que cada personaje en la historia muestra una faceta que el público probablemente nunca había visto antes en ellos. Y que precisamente por eso vale mucho la pena seguir la historia. También habló del desafío que representó interpretar a Namsae. Y lo describió de una forma muy curiosa. Dijo que su personaje tiene una ternura, que en realidad no lo es. Una especie de vulnerabilidad que se mezcla con miedo y tensión.
Incluso contó que hubo una escena donde estaba tan metida en la emoción del personaje que terminó golpeándose la cabeza contra la pared sin darse cuenta. Y cuando el elenco se lo recordó en la conferencia, ella misma se quedó sorprendida diciendo: "Yo hice eso". Ese tipo de momentos muestra lo profundamente que se metió en el personaje. En otras entrevistas también habló sobre cómo quiere ser recordada como actriz. Y su respuesta fue muy clara. Fryn dijo que quiere ser una actriz capaz de interpretar cualquier tipo de papel. Que cada proyecto muestre una versión diferente de ella. Una nueva mirada, una nueva voz, nuevos gestos. Y que el público pueda recordar personajes como Namsae, en la versión Fryn Sarocha. También expresó algo que demuestra la ambición artística que tiene. Dijo que quiere seguir creciendo hasta llevar su trabajo al nivel internacional, al mismo ritmo que la industria global. Porque para ella lo importante es hacer proyectos de calidad y poder aportar su propio estilo. Y justo cuando el fandom estaba procesando todo esto, llegó la cereza del pastel Chipper. Porque alguien del backstage publicó un video que hizo que todo el fandom colapsara. En el video aparece Becky, con un ramo de flores en las manos. Y sí, ahí estaba, yendo a felicitar a sus Sis Pro Max por el estreno de su película. Porque si hay algo que siempre ha caracterizado a Fryn y Becky, es que se apoyan sin reservas. Celebran cada logro juntas. Porque ambas saben muy bien de dónde nació todo esto. De esa complicidad y esa conexión que construyeron desde el inicio de sus carreras. En el video se ve a Becky acercarse con una sonrisa llena de orgullo mientras le entrega las flores a Fryn. Pero lo que terminó de rematar al fandom fue el mensaje en la tarjeta del buquet. Porque decía: "Si tuviera una flor por cada vez que pensara en ti, podría caminar por mi jardín para siempre". Y sinceramente, eso describe perfectamente al fandom también. Al final del evento, Fryn subió al escenario junto a sus compañeros para agradecer al público que fue a apoyar la película. Se la veía emocionada, agradecida, y también orgullosa del trabajo que habían hecho todos juntos. Después vino el after party, donde Fryn celebró rodeada de gente importante para ella. Estaba su mamá, y también su gran amiga Enfa. Se notaba que entre ellas hay mucho respeto y cariño. Aunque claro, algunas fans dicen que el ambiente estaba bastante alegre, y que tal vez el alcohol tuvo algo que ver con ciertas escenas divertidas de la fiesta. Incluso hay quienes bromean diciendo que terminaron durmiendo en el sofá. Pero bueno, eso ya se lo dejamos a la imaginación del fandom. Lo que sí es seguro es que esa noche quedó muy claro algo. Fryn Sarocha está entrando en una nueva etapa como actriz. Más madura. Más arriesgada. Y con personajes que definitivamente van a marcar su carrera. Y si creían que la promoción de la película había terminado con la premiere, nuestra reina de los eventos todavía tenía otra sorpresa preparada para los fans. Porque se celebró el evento. Función especial para fans de The Stand con Fryn. Un evento mucho más íntimo y exclusivo donde los fans pudieron ver la película junto a Fryn en la misma sala de cine. El lugar fue el Siam Pavalai Royal Grand Teatro en Bangkok, un cine elegante que encaja perfectamente con la estética sofisticada de la película. A diferencia de la premiere, este fue un evento cerrado solo para fans autorizados, con reglas muy estrictas para mantener el orden y la seguridad. Pero lo que hizo el momento realmente especial fue el mini talk que Fryn tuvo con los fans. Allí habló con mucha sinceridad sobre cómo fue interpretar a Namsae. Contó que cuando leyó el guión por primera vez se sorprendió muchísimo, porque nunca había tenido un personaje así. Incluso dijo algo que llamó mucho la atención. Que cada día antes de filmar leía el guión y se decía a sí misma: "Ok, hoy soy Namsae". Era su forma de entrar mentalmente en el personaje. También explicó que fue un papel muy desafiante, porque tuvo que usar muchos registros de voz diferentes. Namsae es un personaje muy complejo. A veces parece alegre, otras veces misteriosa. Y muchas veces nadie sabe realmente qué está pensando. Esa ambigüedad fue precisamente lo que hizo el papel tan difícil de interpretar. Fryn también habló de las escenas donde su personaje actúa como terapeuta sonora, donde tenía que mostrar una energía completamente distinta, mucho más seria e intensa. Y algo que repitió varias veces es que cada escena fue un reto.
Pero también dijo algo que conmovió mucho a los fans presentes. Agradeció el apoyo constante que siempre recibe y confesó que puso su corazón y su alma en este proyecto. Terminó diciendo que estaba muy feliz de haber sido parte de la película y que esperaba que todos disfrutaran la historia. Y claro, como siempre pasa en estos eventos con Fring, los fans no dejaron de bromear con ella cuando se distraía o se ponía nerviosa. Se notaba un ambiente muy cercano, muy familiar, como si todos estuvieran compartiendo el momento con una amiga. Definitivamente fue una experiencia muy especial para quienes pudieron estar allí. Pero como si eso no fuera suficiente. Apenas un poco después Fring volvió a aparecer en otro evento que hizo que el fandom gritara: Fring, la reina de los eventos. Porque las marcas literalmente no la sueltan. Y por algo será. Esta vez se trató del evento Saint Laurent Perfume, el lanzamiento de la nueva fragancia Libre Berry Crush Dates Saint Laurent. Y aquí Fring apareció con un look completamente diferente. Una estética mucho más nocturna, elegante y poderosa. Su maquillaje estaba inspirado en tonos vino y frutos rojos, encajando perfectamente con el concepto de la fragancia. Ese estilo de mujer libre, fuerte y sofisticada que representa la línea libre de YSL. Y por supuesto, Fring lo llevó a otro nivel. Vestida completamente de negro. Con ese gorro cute sacado directamente de otro planeta. Pero no cualquier planeta. El planeta de las diosas. El evento tenía una vibra muy distinta a los anteriores. Luces elegantes, estética de lujo, fotografía de estudio, todo muy glamuroso y de alta costura. Y esto demuestra algo que siempre impresiona de Fring: su versatilidad. Porque puede pasar de estar jugando con fans en una sala de cine a convertirse en una femme fatale de Yves Saint Laurent en menos de 24 horas. Y seamos honestas. Después de verla en ese evento, yo ya me veo haciendo filas interminables para comprar esa fragancia. Porque sinceramente, sería un honor oler como ella. Y seguimos bien fuerte, porque nuestra Becky llegó lista para romperlo a lo grande interpretando nada menos que a Nano en Girl From Nowhere, de Reset, y cuando vi ese tráiler oficial no me quedó ni la menor duda, mi gente, Becky la va a sacar del estadio. Los que seguimos su carrera desde el principio, desde Gap hasta Deloy y El Pin, hemos visto paso a paso su evolución como actriz, sabemos perfectamente el talento que posee, pero esto fue realmente impresionante. Para entrar en el mood yo misma me vi las 2 temporadas anteriores de la serie, y después de verlas puedo decir algo con total seguridad: Becky hizo este papel suyo, no es una copia ni una imitación. Es su propia versión de Nano, y eso era justamente lo que los creadores estaban buscando. Porque esta nueva entrega no es exactamente una temporada 3, sino un reinicio del universo, por eso se llama The Reset, la esencia de la historia se mantiene. Nano llega a diferentes escuelas para exponer la hipocresía y los pecados de estudiantes y profesores, pero esta vez lo hace en un universo distinto, con una energía nueva y con giros inesperados. Desde el casting los directores dijeron algo que explica perfectamente por qué eligieron a Becky. Cuando vieron su audición notaron que no intentaba copiar a la Nano original. Estaba creando su propia interpretación del personaje, y eso fue lo que terminó de convencerlos. Uno de los creadores incluso dijo algo muy interesante, que Becky es como un lienzo en blanco para los directores: si quieren un estilo más oscuro lo hace, si quieren algo más dramático o más irónico también. Cada toma puede sentirse completamente distinta, y eso hace que esta nueva Nano sea impredecible, porque incluso dentro de la misma serie el personaje puede cambiar de tono entre episodios. Pero lo que más me impresionó fue escuchar a Becky hablar sobre su propio proceso, porque ella misma dice algo que sorprende mucho:
dice que no se considera una persona talentosa, pero sí alguien con mucha perseverancia. Y que por eso pone su corazón en todo lo que hace sin importar cuál sea el resultado. Y honestamente, eso explica muchísimo de su crecimiento, porque Becky no solo está actuando, también se convirtió en CEO de su propia empresa, Becky Entertainment, con apenas 23 años. Y cuando le preguntaron cuál era el mayor reto de dirigir su propia compañía siendo tan joven, respondió algo muy claro: mantenerse firme consigo misma y con su equipo, porque sus sueños no son solo actuar. También quiere crecer en música, moda y actuación al mismo tiempo. Si algo dejó claro en esa entrevista es que ama trabajar. Sí, a veces se cansa, a veces trabaja todo el día, pero cuando siente que su energía baja simplemente recuerda por qué empezó todo esto. Porque realmente ama lo que hace, y esa pasión se siente muchísimo en este proyecto. Para interpretar a Nano pasó por muchos talleres de actuación, porque el personaje es bastante complejo, cada episodio tiene un director diferente. Lo que significa que Becky tuvo que adaptarse constantemente a estilos distintos, y además esta Nano tiene una vibra muy particular, una mezcla entre angelical y demoníaca, porque como ella misma dijo, a veces las caras más inocentes pueden ser las más aterradoras cuando se dan la vuelta. Cuando finalmente llegó el día del estreno, la reacción del público fue una locura, y en menos de 24 horas ya estaba en el top 10 de Netflix en varios países. El primer fin de semana llegó incluso a top 1 de enero de 2015 países, incluyendo Tailandia, Filipinas y Vietnam, y también empezó a subir con fuerza en Latinoamérica. En solo 3 días acumuló más de 45 millones de horas vistas, mientras que en redes sociales el hashtag NanoReset superó los 1.2 billones de visualizaciones en TikTok. Y todo esto mientras Becky ganaba más de 350,000 seguidores nuevos en Instagram en una sola semana, lo que muchos ya llaman el efecto Becky. Después de ver el primer episodio yo solo puedo decir una cosa: esta Nano no es la misma de antes, es una Nano que todavía está descubriendo su propio poder, más emocional, más inestable, más humana. Pero precisamente por eso mucho más peligrosa, y Becky logra darle un toque muy particular que te atrapa desde el primer momento. Pero el momento que terminó de volver loco al fandom fue durante la gala premier de la serie. Porque cuando Becky apareció en la alfombra roja, parecía literalmente la personificación del karma caminando. Ese porte, esa mirada, esa actitud traviesa con poker face, de verdad me puso la piel de gallina. Y lo que vino después terminó de rompernos emocionalmente. Porque cuando estaban felicitando a Becky por el estreno apareció ella, sí, ella, entrando con un buquet de 5 rosas rojas, y en la cultura tailandesa ese número de rosas simboliza amor sincero, aprecio profundo y admiración hacia alguien especial. Ahí estaba Frin felicitando a su non, con una sonrisa llena de orgullo, y cuando Becky recibió las flores ese pequeño gesto entre ambas volvió a confirmar algo que el fandom siente desde hace años, que ellas simplemente no pueden estar la una sin la otra, apoyándose en cada logro, celebrando cada paso, recordando siempre de dónde empezó todo. Y mientras Becky estaba conquistando Netflix como Nano, nuestra coneja Frin también estaba teniendo unos días completamente intensos, porque literalmente tuvo 2 eventos el mismo día. Primero, durante el día, apareció como la reina absoluta de Pepsi, en el evento Pepsi Te Mereces un Gustito, promocionando su nuevo sabor fresita, que por cierto nos recordó inmediatamente su faceta conejito Valentino. El ambiente era totalmente divertido y juvenil. Frin estuvo jugando con las maquinitas del evento, posando para fotos y compartiendo con los fans, siendo el centro de atención como siempre. Su outfit fue un rosa brillante tipo Barbie superpoderosa, súper llamativo y lleno de energía, de esos looks que solo Frin puede llevar y aún así verse completamente natural. Estaba tierna, juguetona, sonriendo con los fans, bromeando mientras jugaba, de verdad derritiendo corazones por donde pasaba. Y como dato curioso, muchos fans notaron que Emi también estaba por ahí en el evento, lo que hizo que más de uno levantara las cejas en el fandom. Pero si pensaban que el día terminaba ahí, para nada. Porque más tarde Frin apareció en otro evento completamente distinto. El hashtag Ella es Capaz 2026 con Frin, una colaboración especial con la cadena de tiendas central de Tailandia, y aquí vimos una transformación total. Si en el evento de Pepsi era una princesa rosa, aquí se convirtió en una mujer poderosa, elegante y super look Mac, con un look mucho más fuerte y sofisticado. De verdad,
Frin tiene esa capacidad de pasar de adorable a imponente en cuestión de horas, y en todas sus facetas nos deja exactamente igual, en el suelo. Este evento tenía un propósito muy especial, porque la campaña se lanzó bajo el lema Compartiendo oportunidades y empoderando a las mujeres de manera sostenible, una iniciativa enfocada en el empoderamiento femenino, buscando inspirar a las mujeres a alcanzar su máximo potencial y apoyarse mutuamente en sus caminos profesionales. Y Frin fue elegida como la figura central de esta campaña, precisamente por su historia de crecimiento, especialmente ahora que está liderando su propia agencia y construyendo su camino con mucha determinación. Durante el evento habló sobre algo que conectó mucho con la gente, la presión que muchas mujeres sienten en la vida, ya sea por la familia, el trabajo o las expectativas que se ponen sobre ellas mismas. Incluso compartió algo muy personal. Dijo que al ser hija única, muchas veces siente el peso de tener que responsabilizarse de todo lo relacionado con su familia, y que esa presión aumentó aún más cuando se convirtió en actriz, preguntándose constantemente si sería capaz de interpretar bien cada papel. Y luego, cuando decidió fundar su propia empresa, volvió a asumir otro rol de liderazgo, algo que también trae responsabilidades enormes. Pero explicó que intenta ver esa presión no solo como una carga, sino como un reto que puede llevarla al éxito, siempre recordándose a sí misma que lo más importante es no perder quién es realmente. Porque, como ella misma dijo, el personaje es algo que interpreta, pero su verdadero yo es lo que nunca quiere perder. También dejó una reflexión que se volvió muy viral en redes. Dijo que a veces la gente piensa que siempre hay que ser positivo, pero que la vida no funciona así, que a veces está bien sentirse triste, llorar o sentirse abrumado, porque esas emociones también forman parte de ser humano. Que no siempre se puede bloquear los problemas, porque los problemas llegan de todas formas, y lo importante es aceptarlos y encontrar la manera de superarlos. Uno de los momentos más emotivos del evento fue cuando habló de su abuela. Recordó cómo cuando era pequeña su abuela la llevaba a comer y pasaba tiempo con ella, y cómo, a pesar de estar enferma, siempre fue una mujer increíblemente fuerte que nunca se rendía. Incluso cuando ya no podía caminar bien, seguía intentando salir, moverse y disfrutar la vida. Frin contó que su abuela siempre le decía Susu, que significa algo así como sigue luchando, eres fuerte, y esas palabras se quedaron con ella para siempre. Ese recuerdo fue una de las cosas que más la inspiraron a seguir adelante. También aprovechó el evento para hablar un poco más sobre su película de Stan, mencionando lo emocionante que fue interpretar a un personaje tan complejo como Namsae. Y lo importante que ha sido este proyecto para su crecimiento como actriz. Pero la agenda de Frin todavía no terminaba. Porque al día siguiente volvió a aparecer en otro evento completamente diferente, el Fundao Lupo con Frin, una colaboración con la marca Fundao para el lanzamiento de su colección Lupo, inspirada precisamente en perritos. Y si el evento anterior era elegante y poderoso, este fue puro amor perruno. La vimos interactuar con varios cachorros durante la pasarela y las fotos promocionales, completamente feliz, jugando con ellos, acariciándolos y llenándose de ternura. Las fotos se volvieron virales enseguida porque Frin se veía tan natural y relajada, como si estuviera en su elemento. Además llevaba un vestido blanco espectacular que la hacía lucir como una auténtica diosa del Olimpo griego, elegante pero al mismo tiempo dulce. De verdad, esta mujer puede pasar de actriz intensa, a embajadora de campañas sociales, a modelo de alta moda, y después terminar jugando con perritos, todo en cuestión de días. La mujer más polifacética del mundo. Y mientras tanto, yo aquí, muriendo por ser uno de esos cachorros, para que Frin me cargue, me acaricie y de paso me lleve a casa. Mi amor, llévame, yo me porto bien. Y si alguien pensaba que Becky se iba a tomar un respiro después del estreno de Nano, pues no, porque nuestra chica sigue brillando en el mundo de las marcas, especialmente con L'Oréal Paris, que prácticamente no la suelta ni un segundo para sus campañas en Asia. Y la verdad es que se nota que ella es la cara de la marca, porque cada campaña en la que aparece termina volviéndose tendencia. Becky proyecta perfectamente esa mezcla de elegancia, frescura y confianza que las marcas de belleza buscan, y L'Oréal lo sabe muy bien, por eso la vemos constantemente participando en promociones, sesiones fotográficas y contenido para sus productos en toda la región. Pero eso no es todo, porque recientemente también se anunció algo muy importante para su carrera como embajadora de marcas.
El evento Bioactive X Becky marcó el anuncio oficial de Becky Armstrong como la nueva cara y embajadora global de Bioactive, una marca premium de suplementos de salud originaria de Nueva Zelanda, pero que actualmente tiene muchísima presencia y crecimiento en Tailandia y en el mercado asiático. Este anuncio forma parte de la estrategia de crecimiento 2026 de la marca, que planea vender más de 6 millones de unidades este año, y Becky es la pieza clave para conectar con una generación más joven, moderna y cada vez más interesada en el bienestar y la salud preventiva. Y aquí Becky encaja perfectamente con la imagen que la marca quiere proyectar, porque transmite justamente esa vibra de chica saludable, activa, disciplinada y equilibrada. Algo que conecta muy bien con el público que sigue este tipo de productos. Otro dato interesante es que la campaña no se va a quedar solo en eventos o publicidad tradicional, porque Bioactive también planea trabajar con una red enorme de más de 100.000 creadores de contenido. Lo que significa que veremos muchísimos retos, videos y campañas en redes sociales relacionados con esta colaboración. Y una vez más queda claro que Becky no solo está creciendo como actriz o artista, sino también como una figura global dentro del mundo de las marcas, consolidándose cada vez más como una de las celebridades más influyentes de su generación. Y si hablamos de moda, nuestra conejita se sigue consolidando como la reina indiscutible de la moda moderna asiática, porque recientemente apareció no en una, sino en 2 portadas de revistas prestigiosas, demostrando una vez más por qué las marcas y las editoriales no dejan de buscarla. Primero tuvimos algo que amé muchísimo, porque más allá de la moda también nos permitió conocer un poco más su corazón. Nuestra chica Cereza Valentino participó en el blog de Vogue titulado Un día con Frin, que ya pueden ver en el canal de YouTube de Vogue, y en ese video Frin vuelve a demostrar algo que siempre me emociona: que nunca olvida de dónde viene. Durante la conversación recordó cómo fue ese momento en el que su vida cambió por completo, cuando Gap Series empezó a llegar a los espectadores y a crecer por sí sola. Y de repente comenzó a sentir que cada vez más gente la reconocía. Ella misma contó que fue en esa etapa cuando empezaron a aparecer muchas oportunidades nuevas, nuevos papeles, nuevos proyectos, y también algo que para ella fue muy especial: poder conocer a sus fans y ver cómo se formaban clubes de fans que empezaban a apoyarla. Y en medio de todo eso también llegó uno de los encuentros más importantes de su carrera: trabajar con Nom Becky. Frin dijo que ese fue realmente el momento en el que todo cambió para ella, el punto en el que su vida empezó a transformarse y que hizo posible que hoy tenga todo lo que ha logrado. Probablemente, como ella misma reconoce, todo empezó gracias a esa serie. También compartió algunos sueños que tiene para el futuro, y aquí fue imposible no sonreír, porque Frin dijo algo muy Frin: que le gustaría hacer muchas cosas en su vida, entre ellas ser entrenadora de perros, algo que encaja perfectamente con el amor que sabemos que tiene por los animales. Pero también quiere tener sus propios negocios, 1, 2 o los que vayan surgiendo, y disfrutar del proceso de construirlos y administrarlos. Otra reflexión muy bonita que compartió fue sobre el ritmo de la vida. Dijo que cada persona tiene su propio tiempo, su propio ritmo, a veces hay momentos buenos y a veces momentos difíciles, con alegría y con tristeza. Pero que todo eso forma parte del aprendizaje que nos ayuda a tomar decisiones en armonía con la vida. Y uno de los momentos más emotivos fue cuando habló de sus fans. Frin dijo que siente que, de alguna manera, puede convertirse en una pequeña felicidad para ellos. Que cuando los fans la ven, cuando escuchan su voz o cuando disfrutan de su trabajo, tal vez eso puede convertirse en un pequeño momento de alegría en sus días. Incluso recordó que alguna vez leyó en Twitter a fans que decían que habían tenido un mal día, pero que al ver una foto suya o escucharla hablar se sentían un poco mejor. Y eso le hizo pensar que quizás puede ser un espacio seguro para ellos, una pequeña fuente de felicidad, algo que a ella misma la hace profundamente feliz. Cuando le preguntaron con qué color compararía a sus fans en un lienzo, dio una respuesta muy poética. Dijo que serían como un vanilla sky, un cielo de vainilla, porque siente que ese momento transmite calidez, romanticismo, tranquilidad, seguridad y felicidad. Y que así es exactamente como siente a sus fans. También confesó algo muy honesto, que a veces se pregunta cómo es posible que sus fans puedan amar todas sus imperfecciones, y que para ella eso es algo verdaderamente maravilloso. Dijo que se siente muy feliz de haber sido descubierta, agradecida de ser amada, y aún más feliz de poder ser también una fuente de apoyo para quienes la siguen.
Además, habló de cómo su papel como embajadora de Valentino la ha ayudado a conocerse mejor a sí misma, dándole más confianza para ser auténtica y hacer las cosas siendo fiel a quien es. Y algo que también dejó muy claro es que siente que pertenece a este mundo. Dijo que incluso si no fuera actriz o no estuviera trabajando en moda, probablemente encontraría alguna forma de terminar aquí de todos modos, porque realmente ama esta industria y es feliz formando parte de ella. Después de escucharla hablar así, se entiende perfectamente por qué tantas revistas quieren tenerla en sus portadas. Y hablando de portadas, la segunda revista fue #Legend Thailand, con una sesión titulada Una noche en el museo, donde Frin aparece luciendo la nueva colección de Maje. La propuesta visual de la sesión fue increíble, con Frin recorriendo una especie de museo lleno de piezas de arte de la colección Almohadilla Atiencafe, reunidas desde diferentes partes del mundo. Todo esto crea una mezcla muy interesante entre culturas occidentales y orientales, que se fusiona perfectamente con las siluetas y los colores de la colección. Y en esa sesión de fotos pudimos ver algo que siempre impresiona de Frin: su capacidad de transformarse. En cada cambio de ropa transmite una energía distinta, una personalidad diferente, y logra que cada fotografía tenga vida propia. No es sorpresa que tantas revistas quieran tenerla como portada. Porque cuando Frin está frente a la cámara simplemente brilla. Y sinceramente, estoy convencida de que seguirá llegando muy lejos, porque el mundo todavía tiene mucho que descubrir de su talento, de su belleza y de todo lo bonito que transmite. Y por si fuera poco, también nos compartió un blog de su paso por la Paris Fashion Week, un video muy divertido donde podemos ver de cerca esa personalidad encantadora que tanto nos derrite. Así que vayan a verlo, y si quieren conocer todos los detalles de ese viaje a París, también pueden verlo en mi resumen anterior, donde les cuento todo lo que pasó. Y hablando de momentos virales del fandom, tenemos que hablar del live que hizo Frin en TikTok, porque llegó con una energía completamente distinta, una vibra de soy dueña de mi destino y nadie me va a pisotear más. Empoderada, segura de sí misma y dejando muy claro que ya no está dispuesta a tolerar comentarios desafortunados. Durante el live incluso reaccionó directamente a algunos comentarios, y en un momento leyó uno que no le gustó nada, miró la pantalla y dijo algo que ya se volvió meme en el fandom. Este comentario no es genial, bloqueo. Y acto seguido explicó tranquilamente que sabe perfectamente cómo manejar ese tipo de situaciones, bloquear, reportar, hacer lo necesario, y hasta dijo algo como, ¿ven? Así se hace. Fue uno de esos momentos donde se nota que ha aprendido a poner límites y a proteger su espacio. Pero el live también tuvo momentos bastante divertidos, especialmente cuando apareció su maquillista P. White, con quien Frin siempre tiene interacciones muy caóticas. En un momento él dijo que se había hecho un análisis de sangre, y Frin le preguntó curiosa qué había descubierto. Y la respuesta fue completamente inesperada. Él dijo, descubrí que soy gay. A lo que Frin reaccionó con un "oh Dios", entre sorpresa y risa, y el chat explotó inmediatamente. Este comentario en realidad tiene contexto dentro del fandom, porque hay algunos haters que insisten en inventar teorías diciendo que Frin y su maquillista son pareja. Solo porque él suele acompañarla a muchos eventos por su trabajo. Así que muchas veces él mismo responde bromeando que eso es imposible, precisamente porque es gay, y ese comentario en el live fue otra forma de reírse de esos rumores. Pero uno de los momentos más comentados del live fue cuando Frin habló sobre su cambio de mentalidad. Dijo que antes intentaba ignorar muchas cosas, pero que ahora piensa diferente, y si alguien intenta hacerle algo malo o faltarle el respeto, ya no va a quedarse callada. Explicó que ahora siente que tiene derecho a defenderse, que si alguien se mete con ella, no tiene por qué aceptarlo, y que simplemente no va a ceder nunca más. Fue un momento bastante fuerte, pero también muy aplaudido por los fans, porque se sintió como una Frin más segura, más firme y mucho más consciente de su valor. Pero además hubo otro detalle que el fandom notó inmediatamente. El outfit que llevaba en ese live era exactamente el mismo que usó cuando hizo la reacción al primer episodio de Girl From Nowhere, There Is It, el episodio Sky, donde reaccionó para Netflix a la actuación de Becky como Nano. Y ahí fue imposible no emocionarse, porque Frin se veía genuinamente impresionada y orgullosa del trabajo de su non Beck. En ese video incluso comentó algo que llamó mucho la atención. Dijo que ver a Becky como Nano se sentía como algo totalmente nuevo, un verdadero reset,
porque nunca la había visto actuar de esa manera. Comentó que su actuación era muy provocadora, muy atrevida, algo completamente distinto a la Becky que todos conocemos. Incluso dijo que lo que más se le quedó grabado fue la risa de Nano, porque tiene una energía muy intensa y diferente. Freen bromeó diciendo que Becky normalmente es muy tierna, como un gatito, siempre diciendo pifrin esto, pifrin lo otro o pidiendo su té con leche. Pero que como Nano se transforma completamente, volviéndose mucho más provocadora, como si estuviera desafiando a todos. Para Freen, esa versión de Becky es una faceta totalmente nueva. Y al final del video pidió a todos los fans que apoyaran a Becky en este nuevo reto, que vieran la serie en Netflix y le dieran mucho amor a los 6 episodios. También dijo algo muy gracioso al final. Que tiene mucha curiosidad por ver qué hará la chica nueva, pero que por favor no le haga daño a Pinam, porque eso sí le daría miedo. Todo entre risas, claro. Y para muchos fans, ese momento fue realmente especial, porque es la primera vez que Freen reacciona públicamente a un proyecto en solitario de Becky, mostrando claramente lo orgullosa que está de ella. Verlas apoyándose así, celebrando los logros de la otra, es exactamente lo que el fandom ama de ellas. Ese apoyo mutuo, esa complicidad que sigue intacta después de tantos años. Puro Freen Becky. Y sí, más de uno en el fandom confesó que casi llora viendo ese momento. Y después de ver todo esto, solo puedo pensar una cosa. Qué increíble es ver hasta dónde han llegado Freen y Becky. 2 chicas que empezaron con un proyecto que nadie imaginaba que cambiaría tantas cosas, que poco a poco fueron creciendo frente a nuestros ojos, aprendiendo, enfrentando retos, celebrando logros. Y que hoy siguen conquistando nuevos espacios en la actuación, en la moda, en la música y en el mundo entero. Pero lo más bonito de todo no es solo su éxito. Es que siguen siendo ellas mismas. Siguen recordando de dónde vienen, siguen agradeciendo a sus fans, siguen apoyándose la una a la otra en cada paso, y siguen demostrando que el cariño y la conexión que construyeron con el fandom es algo real. Y creo que por eso este fandom sigue aquí. Porque más allá de los proyectos, los eventos o las portadas de revista, lo que nos mantiene unidos es esa sensación de estar acompañando un viaje muy especial. Un viaje que apenas sigue creciendo. Así que si llegaron hasta aquí, gracias por quedarse conmigo en este resumen. Cuéntenme en los comentarios qué momento fue su favorito, cuál los hizo emocionarse más, o qué esperan con más ganas de lo que viene para nuestras chicas. Porque si algo está claro después de todo esto, es que Freen y Becky todavía tienen muchísimo más por mostrarnos. Y nosotros vamos a estar aquí para verlo. Nos vemos en el próximo resumen Freen Becky. Love Song Jiao, donde la ficción se vuelve verdad.